Almohadilla tutulo infidelidades turcas explosivas. Escándalos, lugrimas y pasiones prohibidas en tus series favoritas. Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Para los que son nuevos por AQU, mi nombre es, y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas. Analizamos sus tramas, sus personajes y por supuesto todo el drama que las hace tan adictivas. Y si ya son parte de esta comunidad, me alegro muchísimo de tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera controversia, que nos hace amar y odiar a los personajes al mismo tiempo, y que, seamos honestos, es un ingrediente clave en muchas de nuestras series turcas favoritas: la infidelidad. Hoy nos adentraremos en el mundo de los engaumas-os, los secretos y las consecuencias devastadoras que las infidelidades traen a la pantalla. Prepárense para un recorrido lleno de lugrimas, gritos y momentos impactantes, porque vamos a destapar los mayores escándalos de infidelidad en las series turcas que nos han robado el sueño. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan analizando las series turcas conmigo y quieren ser los primeros en enterarse de mis nuevos vídeos, no duden en darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. No se perderú nada de lo que tengo preparado para ustedes. Y ahora empecemos. La primera serie de la que vamos a hablar es una que estoy segura que muchos de ustedes han visto, y que a pesar de sus altibajos, nos mantuvo enganchados desde el principio: Seni Kondieresis Alkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos enamoró superíndice 3 con la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Parecua un cuento de hadas moderno, lleno de malentendidos, reconciliaciones y momentos adorables. Sin embargo, incluso en un cuento de hadas, las cosas pueden torcerse. Si bien no se puede hablar de una infidelidad literal en el sentido tradicional, el affair de Serkan con su exnovia, Selin, durante su amnesia es una forma de traición superíndice 3N emocional que impacta superíndice 3 profundamente a Eda. El copyright nero principal de Seni Kondieresis Alkapm es la comedia romántica, pero toca temas como la ambición superíndice 3N profesional, la familia y por supuesto el amor. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda y Serkan, se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, y su química era innegable. La breve sinopsis de la trama es la siguiente: Eda, una joven florista con sueño de estudiar en el extranjero, pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho profundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la infidelidad, la copyright perdida de memoria de Serkan y su cercanía a Selin generaron una profunda herida en Eda. Aunque Serkan no recordaba su amor por Eda, la idea de que pudiera tener sentimientos por otra persona la destrozó superíndice 3. Esta situación superíndice 3N refleja la idea de que la infidelidad no siempre se trata de un acto físico. A veces, la conexión superíndice 3N emocional con otra persona puede ser igual de dolorosa. Lo interesante de esta situación superíndice 3N en Seni Kondieresis Alkapm es que a pesar de todo el drama, la serie siempre volvió superíndice 3 al centro de su mensaje: el poder del amor verdadero. Sin embargo, no podemos negar que este giro argumental generó superíndice 3 mucha controversia entre los fans. Un dato interesante sobre Seni Kondieresis Alkapm es que la serie fue un fenómeno superíndice 3 meno internacional, llegando a ser transmitida en de 85 países. Además, la relación superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright 2 en una de las parejas medio ticas de Turquía. Ahora pasemos a otra serie que causó superíndice 3 un gran revuelo y que, en mi opinión, superíndice 3N, abordó superíndice 3 el tema de la infidelidad de una manera mucho cruda y realista: Sadakatsiz, o Infiel. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen, es un remake de la serie británica Dr. Foster. Sadakatsiz es un drama psicólogo superíndice 3 hico que nos muestra las devastadoras consecuencias de la traición superíndice 3N en una pareja. Asia, interpretada por Cansu Dere, es una copyright dica exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Volkan, interpretado por Canezin Doruk, y su hijo Ali.
Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la ha estado en Gao más menos ando con una joven llamada Derin, interpretada por Melis Sezen, durante 2 o más menos os. A partir de ese momento, Asia decide tomar las riendas de su vida y vengarse de Volkan y Derin, desatando una espiral de manipulación superíndice 3N, secretos y mentiras. Sadakat Sith no se anda con rodeos. La serie muestra la infidelidad en toda su crudeza, sin romantizarla ni justificarla. Vemos el dolor, la humillación superíndice 3N, la rabia y la desesperación superíndice 3N de Asia al descubrir la traición superíndice 3N de su esposo. También copyright N vemos la arrogancia y la falta de escrúpulos de Volkan, quien cree que puede tenerlo todo sin asumir las consecuencias de sus actos. Y por supuesto vemos la ingenuidad y la ambición superíndice 3N de Derin, quien se convierte en la CEU superíndice 3 cómplice de la infidelidad de Volkan. La serie explora las motivaciones de cada personaje y nos muestra CEU superíndice 3 mo la infidelidad puede destruir a una familia y a una comunidad. Lo que hace a Sadakat Sith tan relevante para el tema de este vídeo es su honestidad. La serie no intenta endulzar la píldora ni ofrecer soluciones fáciles. Nos muestra que la infidelidad es un problema complejo que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. También Copyright N nos hace reflexionar sobre la importancia de la confianza, la comunicación superíndice 3N y el respeto en una relación superíndice 3N. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que la serie generó superíndice 3 un gran debate social en Turquía sobre el tema de la infidelidad. Muchas mujeres se sintieron identificadas con la historia de Asia y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural. Además, la actuación superíndice 3N de Cansu Dere fue muy elogiada por la crítica, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Cambiando un poco de tono, aunque sin abandonar el drama, quiero hablarles ahora de Aik Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ y Nebahat Kondieres Sere, es un clásico de la televisión superíndice 3N turca que sigue siendo relevante a día de hoy. Aik Memnu es un drama romántico que explora el tema del amor prohibido y las consecuencias de desafiar las convenciones sociales. La historia se centra en Biter, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, interpretado por Seluparra Fouka y Untem. Biter se casa con Adnan por conveniencia, buscando escapar de su madre, Firdevs, interpretada por Nebahat Kondieres Sere, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ. Entre Biter y Belul surge una atracción superíndice 3N irresistible que los lleva a iniciar una aventura amorosa secreta. Aik Memnu es una serie que explora las profundidades del deseo, la pasión superíndice 3N y la culpa. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul es un torbellino de emociones que los consume y los lleva a tomar decisiones arriesgadas. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo la sociedad y las convenciones sociales pueden reprimir nuestros verdaderos sentimientos y CEU superíndice 3 mo el amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras. La infidelidad en Aik Memnu es el eje central de la historia. La aventura entre Biter y Belul es un secreto que amenaza con destruir a la familia Ziyagil. La serie nos muestra el impacto de la traición superíndice 3N en Adnan, quien confía plenamente en Biter y Belul. También Copyright N nos muestra el sufrimiento de Nial, la hija de Adnan, quien estuvo enamorada de Belul. La serie es un drama intenso y emotivo que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y las consecuencias de nuestros actos. Un dato interesante sobre Aik Memnu es que la serie estuvo basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La novela fue publicada en 1899 y ha sido adaptada a la televisión superíndice 3N en varias ocasiones. La versión superíndice 3N mu es reciente, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es considerada una de las mejores adaptaciones de la novela. Además, la serie fue un Kondieres copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ como dos de los actores mu populares de Turquía. Siguiendo con los dramas intensos, vamos a hablar de Kondieres Çukur, o El Pozo. Aunque a primera vista pueda parecer una serie de acción superíndice 3N sobre una familia que controla un barrio peligroso, Kondieres Çukur, también Copyright N explora el tema de la infidelidad de una manera sutil pero impactante.
La serie, protagonizada por Aras Bulut y Grados Inemli, Dilan U con diéresis y U párrafo Ekdeniz y Erkankol U párrafo Akakau Estendil, nos cuenta la historia de la familia Kou párrafo Bal, que controla el barrio de U con diéresis Ukur en Estambul. Yamau párrafo Kou párrafo Bal, interpretado por Aras Bulut y Grados Inemli, es el hijo menor de la familia y regresa a U con diéresis Ukur despu copyright S de aún más menos os de ausencia. Yamau párrafo se enamora de Sena, interpretada por Dilan U con diéresis y U párrafo Ekdeniz, una joven misteriosa que llega a U con diéresis Ukur huyendo de su pasado. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada por los peligros del barrio y por los secretos que ambos ocultan. La infidelidad en U con diéresis Ukur no es tan explícita como en las series anteriores, pero estuvo presente en las relaciones de varios personajes. Por ejemplo, la relación superíndice 3N entre Bartolu Saadetin, interpretado por Erkankol U párrafo Akakau Estendil, y Saadet, interpretada por Bonkuk Yilmaz, es un claro ejemplo de infidelidad emocional. Bartolu estuvo casado con otra mujer, pero siente una fuerte atracción superíndice 3N por Saadet, quien es la viuda de su hermano. Esta relación superíndice 3N prohibida genera mucho conflicto y dolor en la serie. Otro ejemplo de infidelidad en U con diéresis Ukur es la relación superíndice 3N entre Yamau párrafo y Efsun, interpretada por Damla Sunmez. Después copyright S de la muerte de Sena, Yamau párrafo encuentra consuelo en Efsun, pero su relación superíndice 3N estuvo marcada por la culpa y el remordimiento. Yamau párrafo nunca olvida a Sena y Efsun siempre se siente como una segunda opción superíndice 3N. Lo que hace a U con diéresis Ukur relevante para el tema de este vídeo es que nos muestra que la infidelidad puede tomar muchas formas diferentes. No siempre se trata de un acto físico, a veces, la traición superíndice 3N emocional o la falta de compromiso pueden ser igual de dolorosas. La serie Tambiu Copyright N nos muestra que la infidelidad puede ser una consecuencia de la guerra, la violencia y la pu copyright dida. Un dato interesante sobre U con diéresis Ukur es que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos social en Turquía, especialmente entre los Ju superíndice 3 benes. La serie aborda temas como la familia, la lealtad, la justicia y la venganza, que resuenan con el público. Ademur S. La banda sonora de la serie es muy popular y ha contribuido a su U con diéresis copyright cito. Finalmente quiero hablarles de una serie Mu S reciente que ha generado mucha expectativa y que, aunque aún estu en emisiu superíndice 3N, ya ha dado mucho de Q copyright hablar en tu copyright minos de infidelidad y traición superíndice 3N, Yalu con diéresis an o rey de Estambul. Esta serie, protagonizada por Afra Sarau párrafo Oylu y Mert Ramazan Demir, nos cuenta la historia de Seyran y Ferit, dos Ju superíndice 3 benes que se ven obligados a casarse para evitar un conflicto entre sus familias. Ferit es un joven mimado y mujeriego que no estuvo dispuesto a renunciar a su estilo de vida. Seyran es una joven inteligente y ambiciosa que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Su matrimonio es un acuerdo forzado que ambos intentan sabotear. Desde el principio, Ferit deja claro que no tiene intención superíndice 3N de ser fiel a Seyran. La engau más menos a con varias mujeres y se comporta de manera irresponsable. Seyran, por su parte, intenta mantener la dignidad y no dejarse humillar por Ferit. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Seyran empieza a sentir algo por Ferit, a pesar de su comportamiento. Yalu con diéresis an es una serie que explora el tema de la infidelidad en el contexto de un matrimonio arreglado. La serie nos muestra CU superíndice 3 mo la falta de amor y respeto puede llevar a la traición superíndice 3N y al sufrimiento. También copyright N nos muestra CU superíndice 3 mo la sociedad y las tradiciones pueden ejercer presión superíndice 3N sobre las mujeres para que acepten relaciones infelices. Lo que hace a Yalu con diéresis an relevante para el tema de este vídeo es que nos presenta una versión superíndice 3N moderna y realista de la infidelidad. La serie no romantiza la traición superíndice 3N ni la justifica. Nos muestra las consecuencias devastadoras que tiene la infidelidad en la vida de Seyran y en la de todos los que la rodean. Un dato interesante sobre Yalu con diéresis an es que la serie ha sido un U con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. La serie aborda temas relevantes para el público actual, como el matrimonio arreglado, la libertad femenina y la lucha por la igualdad. Ademur S. La cúmica entre Afra Sarau párrafo Oylu y Mert Ramazan Demir ha cautivado al público. Y con esto llegamos al final de este recorrido por las infidelidades Mu S explosivas de las series turcas.
Hemos visto CU superíndice 3mo. La infidelidad puede tomar muchas formas diferentes y CU superíndice 3mo puede tener consecuencias devastadoras en la vida de los personajes. Hemos visto CU superíndice 3mo. La infidelidad puede ser un reflejo de los problemas sociales y de las convenciones que nos impiden ser felices. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en QU Copyright pensar. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. CU, L de estas series les gustó superíndice 3mu S. QU Copyright opinan del tema de la infidelidad en las series turcas. Dejen sus comentarios abajo y díganme QU Copyright otras series les gustaría que analizara en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ver ese contenido sobre series turcas. Gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.